hablando de lo que sucedió ayer en Jackson Hole, en Wyoming. Jackson Hole se celebra anualmente una reunión de los principales banqueros de países desarrollados, banqueros centrales de países desarrollados y académicos. Y también otras personas influyentes en el ámbito monetario y financiero a nivel global. Pues en esa reunión que se celebró 2 días en esta semana, ayer el presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell, habló 7 minutos. Oigan bien, 7 minutos. Y lo que dijo provocó un colapso en el mercado bursátil. Repito. Jeremy Powell, presidente del Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, habló 7 minutos y provocó que el Dow Jones se desplomara en 1,000 puntos. Más de 3% de caída el Dow Jones, pero asimismo cayó también el S&P 500, que son 500 empresas que cotizan y que son recogidas en ese indicador. Y también el Nasdaq cayó por encima de 3%. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? Miren, si nos vamos a las declaraciones de Jeremy Powell con relación a la política monetaria, para entender el grado de reacción del mercado, tenemos que remontarnos a el año pasado. El año pasado, Jeremy Powell, presidente de la Reserva, estaba señalando en muchas ocasiones que la inflación era un fenómeno transitorio y que se debía fundamentalmente al hecho del impacto por el lado de oferta que se estaba registrando debido a la pandemia del COVID-19. La disrupción de la cadena de suministro estaba produciendo una caída de la oferta de productos y eso iba a generar, ante la recuperación de la demanda, después que se comenzó a aplicar las vacunas, pues iba a provocar y estaba provocando un aumento de los precios. Pero que eso iba a ser transitorio en tanto comenzara a recuperarse la oferta. ¿Qué sucede? Pasan los meses de junio, julio, agosto y sigue subiendo la tasa de inflación y ya llega noviembre, diciembre y la tasa de inflación sigue subiendo. Y ya ahí comienza a final del año pasado a decir que no parece ser tan transitoria la inflación, sino que comienza a exhibir persistencia, es decir, que comienza a mantenerse alta la tasa de inflación, a pesar de que hay ya cierta recuperación de la oferta a nivel global. La tasa de inflación sigue subiendo y entonces ante esa situación ya comienza a ponerse sobre la mesa la necesidad de aplicar una política monetaria restrictiva, así como también una política fiscal menos expansiva de lo que se había estado aplicando. Ustedes recuerdan que para enfrentar las consecuencias recesivas de la pandemia del COVID-19 hubo que aplicar una política monetaria muy expansiva, así como también una política de transferencia de recursos fiscales a los agentes económicos, a los hogares y las empresas para reanimar la economía. Y a pesar de eso, el año 2020 fue un año de colapso económico, de caída del Producto Interno Bruto prácticamente a nivel internacional. Y en el año 2021 sí hubo una recuperación que terminó el año con una tendencia hacia el alza de la tasa de inflación. Bien. En marzo, el presidente de la Reserva Federal comienza a subir la tasa de interés. La sube en 25%, luego la sube en 50%. En junio y julio la suben, esas 2 reuniones de la Reserva Federal, la suben 75 puntos básicos. En 75 puntos básicos era la mayor tasa de incremento de la tasa de referencia, la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal desde 1994. Es decir, que después de 1994 nunca se había registrado un incremento tan significativo de la tasa de referencia. La tasa de interés siempre se incrementaba 25 puntos, 50 puntos como mucho, 12.5 puntos, pero 75 puntos básicos no era común. Lo aumentó en junio y en julio. En julio, y aquí es que viene el punto importante, en julio, Jeremy Powell, el presidente de la Reserva Federal, dio unas palabras donde decía que se había llegado a un nivel con la tasa de interés de referencia del 2.25 a 2.50, que es la tasa actual de referencia. Recuerden que inició en 0, luego vino 25, 50, 75, 75, llega a 2.25 a 2.50. Ese es el rango. Y señaló que esa tasa era una tasa neutral,
¿Qué significa una tasa de interés neutral? Significa que ya se llegó a un nivel el cual no estaría estimulando la economía, la política monetaria. Y que por lo tanto a partir de ese nivel, con 25, 50 puntos básicos, ya comenzaba a restringirse el ritmo de crecimiento de la economía, a restringirse el proceso de creación de empleo. Y por lo tanto los precios, la tasa de inflación, comenzaría a reducirse. Ese fue el mensaje que dio Jerome Powell. Bien, ¿qué sucedió? Ante esa declaración de que se había llegado con el 2.25 a 2.50 a una tasa de interés neutral, varios economistas, entre ellos Larry Summers, que no tiene filtro. Larry Summers es una persona, profesora de la Universidad de Harvard, uno de los mejores economistas del mundo que no tiene para nada filtro. Tiene un nivel de tolerancia muy bajo a los errores que pueden cometerse en el ámbito económico. Fue rector de la Universidad de Harvard y por dar unas declaraciones no voy a entrar en detalle cuáles son porque no vale la pena, por dar unas declaraciones tuvo que renunciar a su cargo de rector de la universidad o presidente, como le dicen allá, de la Universidad de Harvard. Y es profesor, un profesor emérito, muy famoso, sobrino de 2 premios Nobel, y que en su momento fue valorado para ser el presidente de la Reserva Federal. Ya fue ministro del Tesoro en los Estados Unidos, fue subsecretario del Tesoro, en los años 90 fue de los artífices de reformas y modificaciones y medidas favorables a la creación de un entorno positivo para el crecimiento de la economía norteamericana. Es decir, que es sumamente famoso, muy conocido en el ámbito académico. Decir Larry Summers es decir alguien muy conocido. Yo he tenido la suerte de estar en conferencias de él, de verlo actuar frente a diferentes paneles, y es un azote. Pues bien, Larry Summers dijo que esa declaración de que se había llegado a una tasa de interés neutral por parte de Jerome Powell era algo totalmente indefendible en términos analíticos, en términos teóricos, en términos académicos. Eso era indefendible y que eso era un error. Y lo acabó. Pues bien, esa pela que le dio Larry Summers a Jerome Powell, eso le quedó a Jerome Powell, que al decir que ya se había llegado a un nivel neutral, pues los mercados comenzaron, y óiganme, de mitad de junio hasta el presente se generó un buen retorno, 15, 20%, o sea, una recuperación importante de lo que había sido la caída brutal que se había registrado de enero hasta mediados de junio en los mercados bursátiles. Se ganó dinero. Yo estoy seguro que en ese periodo nuestro especulador estrella, Franklin Díaz, pues se ganó un dinerito. Eso es así. Pues bien, ¿qué sucede? Ahora llega Jackson Hole. La reunión no es en agosto. La reunión de la Reserva Federal va a ser en septiembre, pero llega una reunión de banqueros centrales internacionales, países desarrollados y académicos, y se reúnen ahí en Jackson Hole, en Wyoming. Y de ahí salen las declaraciones. ¿Y qué dijo entonces? Fíjense ya lo que le señalé. Primero, cometió un error al decir que era transitoria la inflación. Eso fue el año pasado. Y luego cometió un error al decir, Jerome Powell, que se había llegado a una tasa de interés neutral y que por lo tanto insinúa que los próximos incrementos no iban a ser de 75 puntos básicos. Los mercados subieron, pero Larry Summers le dio su pela. ¿Qué dijo entonces ayer Jerome Powell? Dijo que el principal objetivo es controlar la inflación y lo va a hacer la Reserva Federal aun cuando duela a la gente, a las empresas, y que disminuya el crecimiento económico de una forma sostenida. Y además señaló que es peor tener una inflación elevada. En consecuencia, va a mantener por buen tiempo una tasa de interés elevada y creciente. Pues cuando los mercados vieron eso, que fue reversa total frente a lo que había dicho en julio Jerome Powell, los mercados se fueron inmediatamente a la baja, pero de una forma estrepitosa. Una caída de 1,000 puntos en el Dow Jones, óiganme, hace que se pierda mucha riqueza
Eso estamos hablando de billones y billones de dólares que se perdieron. Y le voy a decir entonces cómo cayó. El Dow Jones 3%, el S&P 500 3.37% y el Nasdaq 3.94%. Y al mismo tiempo, la tasa de interés, tanto la de 2 notas del Tesoro a 2 años, que es la que está más relacionada con la política monetaria, como la de 10 años, que está más relacionada con el crecimiento de la economía, las dos están por encima del 3%, las dos subieron, y eso inmediatamente tuvo una repercusión significativa en lo que es el mood, el temperamento de los inversionistas, que ahora piensan que va a seguir subiendo la tasa de interés a un ritmo de 75 puntos, por ejemplo, para la próxima reunión que va a ser en septiembre, y ese aumento de 75 puntos básicos ya tiene más de un 63% de probabilidad de que ocurra, es decir, que prácticamente ese evento es casi seguro. Y entonces, esto hace que para países como la República Dominicana inmediatamente suba la tasa de interés de los bonos soberanos, es decir, la tasa de rendimiento o el costo de endeudamiento en el exterior, pero también en el interior, sube para la República Dominicana. Si a eso se le añade el mensaje de la Reserva Federal de que habrá una desaceleración del ritmo de crecimiento de la economía, también eso nos afecta, porque recuerden que por cada punto que crece los Estados Unidos, República Dominicana crece entre 1.7 y 2.5 puntos porcentuales. Si ellos decrecen, eso significa que nosotros nos va mal. En consecuencia, ahora mismo, lo que dijo ayer Jeremy Powell nos está afectando. Nos va a afectar a tal ritmo que es probable que a final de año, oigan bien, lo estoy diciendo aquí en Consulta Económica, la tasa de rendimiento a 10 años de los bonos soberanos de la República Dominicana supere el 9%. Este año comenzó en el entorno del 4 o el 5%. Se va a duplicar prácticamente la tasa de interés. Se va a duplicar la tasa de interés, la tasa de rendimiento de los bonos soberanos. ¿Y eso qué significa? Que se va a duplicar el servicio de la nueva deuda que tengamos nosotros en términos de pago de interés. Es decir, que por cada 100 que nos endeudemos, ahora vamos a pagar, si antes pagábamos 5, ahora vamos a pagar 9. Si antes pagábamos 4.5, vamos a pagar 9, 9.25. Y eso implica un deterioro de las finanzas públicas. Eso significa un aumento del déficit para el año que viene. Cada vez que vayamos, usted me dirá, bueno, pero entonces vamos a endeudarnos internamente. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque el aumento de la tasa de interés para los bonos soberanos dominicanos en los mercados de capitales internacionales influye sobre la tasa de interés doméstica. Es decir, cuando vaya, ya sea el Banco Central o ya sea el Ministerio de Hacienda, al mercado de capitales domésticos con títulos de renta fija, certificados o títulos de deuda, notas del Tesoro, cualquier bono que emita una de esas entidades públicas va a tener que pagar una mayor tasa de interés porque aumentó la de los bonos soberanos. Es decir, que si la de los bonos llega a 9.5, por ejemplo, o 9, hay que sumarle por lo menos 4 para que le adquieran esos títulos, es decir, a 13%, por lo menos 13, 14%, por lo menos para que te lo adquieran en pesos dominicanos. Así las cosas, ¿qué se puede decir? Que ese cambio de posición de una que era una posición restrictiva, una posición donde Jeremy Powell había dicho claramente que se estaban adoptando las medidas para enfrentar la inflación, y de hecho la inflación ya se ha reducido en los Estados Unidos de 9.1 a 8.5. Ahora, con esto que dijo ayer, con esa posición ultra halconesca, porque así que se le denomina de halcón, esa posición de pasar de una, digamos, posición restrictiva a una de súper restrictiva, como lo que insinuó ayer el presidente de la Reserva Federal, nos va a afectar a nosotros acá en la República Dominicana con mayores tasas de interés y menor ritmo de crecimiento de la economía. Eso se lo vamos a deber a el presidente de la Reserva Federal. Y para concluir, simplemente darle un consejo que ayer puso sobre la mesa el profesor John Taylor, el mismo de la regla de Taylor que yo he mencionado muchas veces. Dice John Taylor lo siguiente: la forma de usted poder concentrar su política monetaria en reducir la inflación y no el crecimiento de la economía es manteniendo la credibilidad y las expectativas de inflación ancladas. La credibilidad
está muy golpeada ahora mismo para la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque se equivocó el año pasado al decir que era transitorio y posteriormente metió la pata nuevamente el jueves, en julio pasado, cuando señaló que se había llegado a una tasa de interés neutral. Esos dos errores han minado la credibilidad del Banco Central de los Estados Unidos. Y por lo tanto, la recomendación de John Taylor es que hay que recuperar esa credibilidad, pero no es simplemente de venir de ahora de bravuconada, con una bravuconada monetaria, decir voy a ser todavía más estricto. No, porque eso es muy peligroso. Y lo otro que les recomendaba es mantener ancladas las expectativas. Y las expectativas están estrechamente vinculadas con lo que es la confianza en la política monetaria. Ahí están las recomendaciones de John Taylor. Creo que deben ser seguidas por Jerome Powell, porque ahora mismo, si Jerome Powell quiere reducir la inflación, el costo en términos de tasa de interés y de reducción de ritmo de crecimiento económico será muchísimo mayor que si logra recuperar la credibilidad y mantener anclada la expectativa de inflación. Llévatelo, francés.